Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. Hay ecos que viajan a lo largo de los siglos, campanas que marcan victorias, derrotas, duelos y celebraciones. Pero también existen campanas que nunca llegan a sonar y aún así resuenan con más fuerza que cualquier otra. A veces son de bronce y silencio y otras invisibles y hechas de números. Y lo más inquietante es que esas campanas mudas han terminado marcando nuestras vidas de maneras insospechadas, en cómo medimos lo cotidiano, en cómo entendemos lo normal y en cómo distinguimos lo aceptable de lo extraño. Les recuerdo que este proyecto es financiado en un 100% por el aporte voluntario de mis muy queridos patrons. Si quieren apoyar este proyecto, lo pueden hacer en www.patreon.com/lascienciapop y ahí se pueden inscribir para hacer un aporte mensual y apoyar a la producción de este podcast. Como siempre, agradezco el apoyo de mis muy queridos patrons: Paola Oyarzún, el artista Ariel Guerrero, Ronda Butler, Bruno Gisling, Silvana Cartagena y Gabriel Chimino, Andrea Méndez, Guillermo, Sebastián y Celeste Acuña, Edu Arnelo, Mr. Corner, Juan Francisco San Martín, Juan Pablo Cortese, Gail Jewell, Javier Ocaranza, J. Pérez, Matías Ichay, la familia Verdugo Enríquez, Andrés Arias, Martina y Gaspar Fernández, César Antonio Cid, la familia Moya Velázquez, Liliana Guzmán, Jordi Torras, Katia Ramírez, Rolando Cosio, Víctor Bucarey, Julio Serrano, Javiera Castro, Wolfram Gurlich, la familia Gallegos Iturriaga, Maricruz Ormeño, Los Piñones Guísica, Playita Restobar Guanaqueros, Joel Moya, Rodrigo Salas, Luciano Santana, Alecito Enríquez, Tumbo y Aceituno Crisóstomo, Manguito, Daniela Millavil, Carlos Schwarzenberg, Jonathan Ramírez, Claudio Fuentealba, Mark Rolk, Karina y Agustín Valenzuela, Laura Carrasco, Martina y Julieta Moscoso, la Cervecería Intrinsical, la profe Lorena Bravo, Gaspar y Ray Bravo, Declan Kerr, Maida Bofil, Chalo y Katia, Alfonso y Esteban Maureira y la familia Hurtado Varela. Cada 6 de agosto, a las 8:15 de la mañana en punto, el Parque de la Paz en Hiroshima queda en silencio. Es la misma hora en la que cayó la bomba atómica en 1945 y la ciudad interrumpe sus ruidos cotidianos para que un tañido grave se expanda desde la campana de la paz. No es una campana cualquiera, fue fundida para convertirse en símbolo universal de memoria y esperanza. Su sonido resuena como un eco del pasado, pero también como un llamado al futuro, recordando que la humanidad es capaz de autodestruirse, pero también de reconstruirse. Lo conmovedor es que la campana no pertenece a un templo ni a una iglesia, está al aire libre, en un pabellón de piedra, como si su voz quisiera hablar no solo a los japoneses, sino al mundo entero. Las campanas tienen esa doble condición. Son instrumentos de bronce, pero también cargan con un enorme peso simbólico. Pueden ser un aviso, una amenaza o una celebración. Un ejemplo claro ocurrió en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno prohibió que las campanas sonaran durante todo el conflicto, salvo en un caso: si las tropas alemanas llegaban a invadir las Islas Británicas. Durante años, el silencio de las torres fue un recordatorio constante de peligro, y cuando en 1945 por fin repicaron otra vez, se transformaron en un estallido de alivio y victoria. En otros lugares, las campanas marcaron nacimientos políticos. En México, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo tocó la campana de la parroquia de Dolores para convocar al pueblo a levantarse contra el dominio español. Ese repique, que pasó a la historia como el Grito de Dolores, es hoy el acto fundacional de la independencia mexicana. Tanto así que cada año, el presidente toca esa misma campana desde el Palacio Nacional,
repitiendo el gesto original como un rito de identidad colectiva. Hiroshima, Londres y México. 3 historias muy distintas, pero unidas por un mismo objeto, un trozo de metal suspendido que al ser golpeado produce un sonido capaz de atravesar los siglos. En todas ellas, las campanas aparecen como voz y memoria de la humanidad. A veces gritan alarma, otras celebran victorias, y en ocasiones guardan silencio en señal de duelo. Siempre en el fondo nos recuerdan lo mismo, que lo normal, lo cotidiano puede romperse en cualquier instante por el tañido de una campana. Así, las campanas siempre han acompañado a la vida humana, como si fueran un metrónomo que marca los grandes instantes de nuestra historia. Y entre todas esas campanas, hay pocas que compiten con 2 que, paradójicamente, nunca han sonado. La primera de esas campanas está en pleno corazón del Kremlin, en Moscú, y ahí descansa un gigante de bronce que jamás ha repicado. Se trata de la Tsar Kolokol, la campana más grande que la humanidad haya intentado fabricar. Sus dimensiones siguen asombrando: 7 metros de altura, 6 metros de diámetro y más de 200 toneladas de peso. Su sola presencia impone respeto, pero lo más sorprendente es que nunca cumplió con su propósito. Jamás emitió un tañido. La historia de esta campana comienza en 1730, cuando la emperatriz Ana Ivanova, sobrina de Pedro el Grande, ordenó su construcción. No se trataba solo de un instrumento religioso, era sobre todo un gesto de poder. En la tradición ortodoxa rusa, las campanas no llaman a misa con melodías suaves. Suenan como una explosión de bronce que inunda las plazas, símbolo de la fuerza espiritual y política del imperio. La emperatriz quiso llevar ese símbolo al extremo, levantar una campana que no tuviera rival, un objeto que encarnara la grandeza de Rusia. La tarea recayó en una familia de fundidores legendarios, los Motorin, artesanos de varias generaciones especializados en campanas gigantes. Para forjar la campana Kolokol, se hizo una fosa de más de 10 metros de profundidad junto al Kremlin, donde se instaló el molde. Se requirieron meses de trabajo, toneladas de cobre, estaño y plata, y según la leyenda, los nobles y ciudadanos lanzaban monedas al horno para enriquecer el sonido. La fundición se prolongó durante todo un día y una noche, y cuando al final se completó, la campana Kolokol era un monstruo sin precedentes. Pero la fortuna no acompañó a la emperatriz. Antes de que la campana pudiera izarse y colgarse en el campanario de Iván el Grande, un incendio arrasó el Kremlin en 1737. Las llamas alcanzaron la estructura de madera que cubría la fosa donde estaba la campana, y el calor extremo agrietó el bronce. Cuando los artesanos intentaron enfilar la campana con agua, un bloque de 11 toneladas se desprendió de su cuerpo, y allí quedó, rota, monumental e inútil, atrapada en la misma fosa en la que había nacido. Pasarían casi 100 años antes de que se lograra sacar a la superficie y colocarla en una base de piedra, no como instrumento, sino como un monumento. Hoy la campana Tsar Kolokol permanece expuesta a la intemperie dentro del Kremlin, más visitada que escuchada. Nunca se colgó, nunca sonó y nunca cumplió su destino, pero su silencio terminó dándole un valor inesperado. Se convirtió en un recordatorio del exceso, de cómo el afán de demostrar poder puede producir maravillas que son al mismo tiempo inútiles. Una campana que solo existe como presencia, como una promesa incumplida, como una metáfora de una grandeza que nunca llegó a materializarse en sonido. Lo curioso es que, en paralelo, otra campana silenciosa comenzaba a extender su eco por todo el planeta. Una campana invisible, intangible y, sin embargo, mucho más poderosa. Es una campana que no está hecha de bronce ni de metal, sino de números. No pende de una torre ni reposa en un templo, sino en los gráficos de manuales de estadística, en informes médicos, en estudios económicos, en simulaciones de energía y en algoritmos que regulan la vida moderna. Es una curva perfecta, simétrica, que se eleva en el centro y se desploma hacia los lados, como un arco de bronce invisible. La llamamos la campana de Gauss, y a diferencia de la Kolokol, su tañido nunca se interrumpe, porque resuena en cada laboratorio, en cada consultorio, en cada encuesta,
recordándonos que lo normal no es un estado natural, sino una construcción estadística que llevamos impresa en nuestras decisiones cotidianas. La historia de esta campana comienza con un problema muy particular: la incertidumbre de las mediciones astronómicas. En el siglo XVIII, cada observación del cielo estaba plagada de errores, y por ejemplo, cada vez que los astrónomos intentaban registrar la posición de un planeta o de una estrella, los números cambiaban. Porque claro, había pequeñas desviaciones al apuntar el telescopio, imperfecciones en los instrumentos o temblores de la atmósfera. Así, ¿cómo decidir cuál era la posición verdadera de un planeta si cada registro arrojaba números levemente distintos? Los errores parecían inevitables y durante mucho tiempo fueron vistos como un obstáculo molesto. Pero finalmente, en 1733, el matemático Abraham du Moivre descubrió que esos errores no eran puro azar. Al repetirse las mediciones muchas veces, los resultados se acumulaban en torno a un valor central y se dispersaban cada vez menos hacia los extremos. Décadas después, un joven prodigio alemán retomó esa idea y la transformó en una de las herramientas más poderosas de la ciencia. Su nombre era Carl Friedrich Gauss, nacido en Brunswick en 1777, hijo de un humilde jardinero y de una madre analfabeta. Su talento matemático apareció temprano. Se dice que Gauss tenía apenas 10 años cuando sorprendió por primera vez a un adulto con la velocidad de su mente. La historia dice que en la escuela de Brunswick, su maestro de matemáticas, el señor Böttner, quería tener a la clase ocupada durante un buen rato, así que les dio una tarea para entretenerlos y mantenerlos en silencio: sumar todos los números del 1 al 100. Para cualquier niño, aquello parecía interminable: 1 más 2 más 3 más 4, hasta finalmente llegar al 100. Decenas de sumas y muchas oportunidades para equivocarse. Los alumnos comenzaron a escribir en sus pequeñas pizarras, pero Gauss no se entretuvo con la tarea. Según cuenta la historia, tomó su pizarrita, hizo un par de garabatos y en apenas segundos se levantó y puso su pizarra con la respuesta en el escritorio del profesor: 5050. El maestro no podía creerlo. ¿Cómo era posible que este niño hubiera llegado a la respuesta correcta en tan poco tiempo? La explicación es sencilla y al mismo tiempo brillante. Gauss se dio cuenta de que los números podían emparejarse. El 1 con el 100 dan 101. El 2 con el 99 dan 101. El 3 con el 98 dan 101. Y así sucesivamente. Cada par sumaba 101. Y como había 50 de esos pares, el resultado era 101 multiplicado por 50. 5050. Lo que para los demás era una tarea mecánica y tediosa, para Gauss fue una oportunidad de ver un patrón oculto. Ahora bien, hay que aclarar que si bien esta anécdota es preciosa y se ha contado en innumerables ocasiones, los historiadores advierten que probablemente es apócrifa y nunca fue relatada por Gauss, quien contaba que solo había resuelto un problema de aritmética que les había dado el profesor, sin explicar la naturaleza de la tarea. La anécdota que se conoce popularmente de sumar los números del 1 al 100 fue descrita por primera vez décadas más tarde por una bisnieta de Gauss que nunca lo conoció en persona. Así puede que no sepamos cuál fue realmente la tarea, pero sí sabemos que desde niño tenía esa capacidad especial de encontrar orden donde otros solo veían trabajo tedioso, y esa mirada lo acompañó toda la vida. Ese mismo talento brilló cuando se dedicó a la astronomía. En 1809, en su teoría del movimiento de los cuerpos celestes, se enfrentó de lleno al problema de los errores de medición. Fue haciendo ese trabajo que demostró que estas variaciones seguían una ley estadística. Los errores pequeños eran frecuentes, los grandes cada vez más raros. Al graficar esa distribución apareció una curva simétrica, elegante, que se elevaba en el centro y descendía suavemente a ambos lados, como si fuera una campana. La campana de Gauss. Una campana invisible y silenciosa, pero a diferencia de la gigantesca Tsar Kolokol de Moscú, sí tendría un gran impacto en todos los ámbitos de la ciencia y la vida moderna.
La campana de Gauss pronto dejó de ser solo una curiosidad matemática. Su forma aparecía una y otra vez en datos que no tenían nada que ver con la astronomía. La estatura de los soldados, el tamaño de los granos de trigo, el peso de los recién nacidos, aparecía por todas partes. Y fue un científico belga, llamado Adolphe Quetelet, que envió en esa curva algo todavía más audaz, la posibilidad de aplicarla al ser humano en su conjunto. Nacido en Ghent en 1796, Quetelet era un joven brillante formado en matemáticas, pero que soñaba con ser astrónomo en un país que aún no tenía un observatorio. Mientras esperaba esa oportunidad, Quetelet trabajaba en encargos del nuevo Estado belga: medir, registrar y clasificar todo lo que había. Finalmente, en 1828, fue nombrado director del Observatorio Real de Bruselas, y ahí Quetelet tuvo por fin los recursos para dar un salto mayor. Inspirado por la curva de Gauss, comenzó a recopilar datos de registros militares, censos y estadísticas médicas. Descubrió que si se graficaban, por ejemplo, las alturas de miles de conscriptos, aparecía siempre la misma campana. La mayoría se concentraba en torno a un valor central, y los extremos, los muy muy bajos o los muy muy altos, eran raros. De allí nació su gran concepto, l'homme moyen, el hombre promedio. Para Quetelet, cada sociedad tenía un individuo ideal, una especie de centro de gravedad estadístico que condensaba la esencia de todos. Ese promedio no era solo una media aritmética, era un retrato de lo normal, un arquetipo que servía como referencia para todos. Lo arriesgado fue que Quetelet trasladó lo que Gauss había ideado para errores de medición al terreno humano: altura, peso, inteligencia, incluso moralidad. Y pronto convenció a los políticos y académicos de que conocer al hombre promedio podía ayudar a gobernar, legislar y educar mejor. Lo normal se había transformado en medida de control social. Para entender por qué estas ideas calaron tan hondo, hay que mirar el espíritu del siglo XIX, la era de las clasificaciones. Los gobiernos querían contar y ordenar. Nacieron los grandes censos, las oficinas de estadística, las enciclopedias que aspiraban a reunir todo el saber. Medir era casi un acto de fe. Se creía que al poner números sobre la realidad, ésta se volvía comprensible y gobernable. En medicina, se elaboraban manuales que listaban enfermedades como si cada cuerpo pudiera encajar en un catálogo. En criminología, surgían teorías que buscaban rasgos físicos comunes en los delincuentes. En educación se diseñaban planes de estudios para el alumno promedio. En ese ambiente, la figura del hombre medio de Quetelet parecía casi una revelación, un número capaz de condensar el orden oculto en la sociedad. Y claro, Quetelet no estaba solo. Era contemporáneo de naturalistas que clasificaban especies, de médicos que creaban escalas y de economistas que recopilaban series de precios y salarios. En todos esos campos, lo normal se convirtió en un ideal de estabilidad, y lo que quedaba demasiado lejos del promedio pasó a verse como anormal, extraño o incluso problemático. Lo que había empezado como una descripción estadística se transformaba así en una prescripción cultural, un mandato sobre cómo debía ser la gente. Así las cosas, lo que comenzó como un ejercicio matemático pronto se convirtió, para Quetelet, en un proyecto social. No bastaba con demostrar que la altura de los soldados o el peso de los reclutas seguía la campana de Gauss. Su verdadera ambición era mayor: usar esos números para modelar a la sociedad entera. En su cabeza, el hombre promedio no era un simple cálculo estadístico, sino una especie de brújula moral y política. Si la naturaleza producía un centro de gravedad en torno al cual se agrupaban los datos, ¿por qué no aplicar la misma lógica a las conductas humanas, a la criminalidad, a la educación y a la economía, y apuntar todo hacia ese centro? Quetelet estaba convencido de que, en ese promedio, residía la clave para gobernar mejor. Conocer al hombre promedio permitiría al legislador diseñar leyes más justas, al educador formar ciudadanos más capaces, al médico velar por una población más sana. En este salto se revela la mentalidad del siglo XIX. La estadística dejaba de ser una herramienta descriptiva para transformarse en una palanca de poder. Quetelet no quería solo medir, quería normar. En su entusiasmo, imaginó que toda sociedad podía representarse en un perfil promedio, un retrato abstracto que condensara lo normal y dejara en los márgenes lo anormal, lo desviado y lo que no encajaba. Ese entusiasmo no era solo personal. Lo escuchaban ministros, burócratas
y reformadores sociales que veían en sus tablas un modo de disciplinar al cuerpo colectivo. Así, las ideas de Quetelet llegaron a todos los ámbitos de la vida, y quizá la consecuencia más inquietante vino con la eugenesia. Aunque el mismo Quetelet nunca defendió políticas coercitivas, su idea de que lo normal era casi un ideal inspiró a quienes quisieron mejorar a la población. Lo que había nacido como un cálculo estadístico pronto se transformó en manos de otros en argumento para justificar jerarquías y exclusiones. Así, el hombre promedio de Quetelet pasó de ser un ejercicio académico a una figura con consecuencias tangibles. Influía en las políticas, en la medicina, en la escuela y en la justicia. Una campana invisible que seguía sonando en segundo plano, marcando lo que era normal y separándolo de lo anormal en la vida cotidiana de millones de personas. Y eso, sorprendentemente, incluía a la ropa. Durante siglos, vestirse significaba acudir al sastre, al costurero, a alguien que nos hiciera la ropa a la medida. Cada prenda era única, pensada para un cuerpo específico. No había tallas universales. Existía mi pantalón o el vestido de María, el uniforme de un funcionario hecho con exactitud a sus proporciones, medido para cada cuerpo. Pero la revolución industrial transformó esta lógica. Con la producción masiva de textiles y la aparición de fábricas de ropa, resultaba inviable ajustar cada pieza de manera individual. Si se quería vender en grandes cantidades, había que simplificar el proceso y crear un sistema de tallas que redujera la infinita diversidad de cuerpos humanos a unas pocas categorías estándar. Y el problema era evidente. ¿Cómo definir qué es un cuerpo promedio? Los primeros intentos surgieron en el ámbito militar. El ejército estadounidense, durante la Guerra Civil, tuvo que uniformar a miles de hombres y comenzó a recopilar medidas para diseñar patrones repetibles. Con eso se creó un sistema rudimentario de tallas masculinas. Sin embargo, para las mujeres no existía nada similar. El mercado femenino seguía atrapado entre la ropa a medida y un caos de medidas improvisadas. El problema era tan grande que finalmente en 1939 la Oficina de Economía Doméstica, dependiente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, impulsó un proyecto monumental encabezado por la estadística Ruth O'Brien y su colega William Shelton. Su objetivo era crear la primera tabla de tallas femeninas verdaderamente científica. Para lograrlo, midieron a casi 15.000 mujeres de entre 18 y 65 años en todo el país, recopilando de cada una de ellas 59 medidas distintas, desde la circunferencia del busto y la cintura hasta el largo de los brazos y la forma de los hombros. Era un esfuerzo titánico que combinaba antropometría, estadística y ambiciones industriales. El resultado fue publicado en 1941 en un informe que establecía las bases para un sistema nacional de tallas femeninas. Sin embargo, el proyecto tenía un pequeño problema. Las mujeres que se ofrecieron como voluntarias para ser medidas eran, en su mayoría, mujeres blancas, de clase media y relativamente jóvenes. Además, las encuestas excluyeron explícitamente a mujeres afroamericanas y, en muchos casos, a trabajadoras rurales. La peor parte es que sí las medían, pero una vez que obtenían los datos, estos eran descartados. En otras palabras, la muestra no representaba la diversidad real del país. Aún así, las conclusiones de O'Brien y Shelton se transformaron en norma. La industria textil adoptó esas tablas con entusiasmo porque les permitiría fabricar lotes enteros de vestidos, blusas y pantalones sin preocuparse por los matices individuales. Así nacieron las tallas numéricas estandarizadas, que después se simplificarían aún más con 3 letras: S, M y L. El legado de Ruth O'Brien es paradójico. Su proyecto modernizó la industria de la moda y facilitó el acceso a ropa lista para usar, pero también instaló un ideal implícito del cuerpo normal, que dejó a muchas mujeres fuera de la curva. Lo que debía ser práctico se convirtió en una fuente de frustración. Cuerpos que no encajaban en ninguna talla, consumidores que debían adaptarse a la ropa en lugar de que la ropa se adaptara a ellos. La obsesión estadounidense por definir un cuerpo promedio
no terminó, por supuesto, con las tablas de Ruth O'Brien. Años más tarde, esa fascinación se convirtió en escultura. En 1943, la compañía de seguros MetLife quiso mostrar cómo era el ciudadano promedio de Estados Unidos y encargó a un escultor del estado de Iowa la creación de dos figuras que encarnaran la normalidad, un hombre y una mujer, hechos literalmente a partir de datos estadísticos. Los bautizaron como Norman, así como hombre normal, y Norma. Para modelarlos se usaron datos recopilados por la Oficina del Censo y por estudios médicos, altura, peso y proporciones corporales. El resultado fue una pareja de yeso de tamaño real, diseñada no para deslumbrar, sino para representar lo anodino. Norman y Norma no tenían nada de heroico, nada de excepcional. Eran los estadounidenses de a pie, encarnaciones físicas del promedio. Las esculturas se exhibieron como si fueran una lección de estadística hecha carne. Se mostraban en ferias, exposiciones y en campañas educativas, y en cierto modo funcionaron como espejo cultural. Ahí estaban, frente a todos, las figuras de lo que la ciencia y los números decían que era normal. Y el mensaje era doble. Por un lado, tranquilizador. Así somos la mayoría. Así es la gente común. Pero por otro, excluyente. Todo lo que se desviaba demasiado de Norman o Norma quedaba implícitamente fuera de lo normal. Con Norman y Norma, la estadística dio un salto curioso. Del papel y los gráficos pasó a ocupar un espacio físico, casi artístico. Era una campana de Gauss hecha de yeso y colocada en un pedestal, una confirmación de hasta qué punto lo normal había dejado de ser solo un promedio numérico para convertirse en un ideal cultural. Y es justamente en este punto que surge una pregunta tremendamente interesante. ¿Qué significa realmente ser normal? Y por supuesto, anormal. El filósofo francés Georges Canguilhem, en Lo normal y lo patológico, un libro publicado en 1943, sostuvo que lo normal no es un hecho natural, sino una construcción cultural. Así, un rango de medición normal se puede usar como referencia, pero en cuanto se transforma en norma, se vuelve mandato. La normalidad deja de describir y empieza a prescribir. Distingue lo aceptable de lo desviado. Deja de ser un espejo de la realidad para convertirse en mandato. Y ese territorio es movedizo. Porque claro, puede ser tranquilizador, porque estar dentro de lo normal significa pertenecer a la mayoría, pero también opresivo, porque estigmatiza lo distinto, lo que se sale de la curva, lo que no describe aparentemente bien la realidad. Lo paradójico de esto es que la innovación y el progreso suelen nacer precisamente de lo anormal, de lo raro, de lo que escapa a la curva. La historia reciente está llena de ejemplos. En las escuelas del siglo XIX y XX, aquellos que eran zurdos eran considerados anormales. Ser zurdo era un defecto y los niños eran obligados a escribir con la mano derecha, porque lo normal era ser diestro. Lo mismo ocurrió con la homosexualidad, que fue incluida como enfermedad mental en manuales de psiquiatría hasta 1973. Y en la industria de la moda, desde las tablas de Ruth O'Brien hasta los maniquíes de Norman y Norma, se ha reforzado la idea de un cuerpo promedio como ideal, relegando a la periferia a quienes no calzan con el molde. Lo normal, entonces, no es un simple dato estadístico, es también un mecanismo de poder. Porque claro, sirve para ordenar, pero también puede servir para marginar. Y paradójicamente, lo que se sale de la curva, los zurdos, las diversidades sexuales o los cuerpos distintos, suelen ser tan humanos y tan válidos como aquello que el promedio intentó convertir en la única medida posible. Así, hemos llegado al final normal de otro episodio normal de la Ciencia Pop. Espero que lo hayan disfrutado. Yo me despido, como siempre, agradeciendo el apoyo incondicional de mis muy queridos patrons: Cristian Oteiza, Alberto Montt y Laura, Germaína Araya, Ana Lucía Luna, Simón Castillo Riedemann,
Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Cristian Fraser, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Michelle Baró, Pablo y Milesita Villalobos, José Tanús, Pedro Castillo, José Luis Ulloa, Luz María Hernández, Marcela Martínez, Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Claudio Oyarzo y Toña, Cirilo, Fede y Pola, la familia Calanqueirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, la familia de la Cruz Morales, Cosca y Banja, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Tíez Ríos, Beatriz Geldres, Juan Catipillán, Paula Lagos, Sandra Marras, Giovanni Rosales, Olivia Artigas, Sergio Yuri Espinosa, Los Rojas Peredo y Mario Vicuña. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.